esa palabra y verbo que tiene muy fluido el general Blom. En primer lugar, de la trayectoria militar del general Blom, no tengo nada más que decir que después de 46 años de servicio, en distintos empleos, hasta en unidades de mando de unidades paracaidistas, de mando de operaciones especiales, legión, y ha sido una carrera militar muy dilatada. Diplomado de Estado Mayor, ha estado también en Estado Mayor del Ejército, en la División de Operaciones, ha estado también en Estado Mayor Conjunto, ha sido casco azul también en la operación Alfa Bravo, en Bosnia, en el año 93-94, en esa época, y luego después, pues, qué mayor satisfacción que en sus distintos empleos ha mandado el tercio Gran Capitán de Melilla, número 1, tercio de la Legión Gran Capitán. De su trayectoria, no hay más que decir que ha sido un pionero de las unidades de operaciones especiales dentro de la Legión. Y desde luego, para poder hablar de los últimos años entre guerras de la Legión en el Sáhara, que culminó con el abandono de la última provincia española en el África Occidental, lógicamente, que fue en febrero del 76, si mal no recuerdo, y las vivencias que experimenta aquí, y los compañeros, y todo hablar sobre todo de la tercera compañía de la 9ª bandera del 4º tercio, que ha sido muy condecorada en las operaciones distintas que ha habido dentro de estos años, sobre todo entre el año 74 y 75. De su compañía no hay nada más que decir que hubo nada menos que 16 cruces rojas, el general tiene como mando de la compañía, y en esa circunstancia el valor acreditado de 165 personas. Pero es una unidad que tuvo 16 cruces rojas, la más condecorada, creo yo, del 4º tercio. Y en ese sentido, pues no me queda nada más añadir que en su ascenso a general, tanto en activo como en reserva, mandó la brigada San Marcial de Vitoria. A continuación estuvo de segundo o de general junto al general de la FARC, y su culminación de carrera fueron los 7 años en vacante de reserva como general de brigada, comandante militar de Bilbao. Así que tiene un currículum maravilloso, y entonces me queda a mí la satisfacción como compañero de promoción, y que ingresamos juntos en el año 63, y bueno, pues la satisfacción como portavoz de esa promoción de que estamos muy orgullosos de él. Y nada más, mi general. Bueno, trataremos de la falta de micrófonos y de cosas. Mi coronel, no me estoy metiendo con la hípica. Por supuesto que no, porque tenemos buena voz. Espero que se me oiga. ¿Se me oye bien? Sí. ¿De fondo? ¿Y se ve bien también en la pantalla? Sí. Perfecto. Aunque sé que hay aquí bastantes cortos de oído, entre los que me encuentro. Bueno, es un placer que te presente a alguien como el coronel Emilio Negro Carrillo, que es el papi que llamamos de la promoción, porque hace tiempo le pasamos los trastos y el bastón de mando de ser el que aglutina, el que reúne, el que llama y el que nos tiene al día de acontecimientos. Emilio, desde este atril, muchas gracias en nombre de lo que representas, que es a la 22 promoción. Quiero agradecer mi coronel Benito, ahora que antes decía Aquiles, la hípica, que ahora es el Centro Sociocultural Militar Alcalá, cariñosamente como la hípica, en la que muchos de nuestros hijos, algunos tengo por aquí, empezaron a dar sus primeros pasos. Era mucho más serio la hípica que ahora, que la sociedad cultural, porque cuando era hípica había aquí unos coroneles que eran muy mayores, nos parecían. Ahora yo soy el mayor y casi nos pegaban por traer a los niños pequeños aquí. No es el caso ahora. Muchas gracias, mi coronel, por prestarnos estos salones y poder estar ahora aquí en esta sede. Y cómo no, a la Asociación Cultural Amigos Museo Almogávares, que son más que nada paracaidistas y que están haciendo una labor
naciendo, pero haciendo una labor importante en lo que es la cultura y mantener lo que es obligación de todos los militares, que es la historia y la cultura militar. Quiles, representando hoy a nuestro teniente o general de ejército Alejandre, que pasó su residencia a Burgos y el otro día me comentó que no podía estar por estar lejos. A Emilio Negro, como he dicho antes, muchas gracias, mi coronel, por tu presentación. Y luego, por supuesto, la cara de muchos veteranos aquí en esta sala. Y este libro es y está dedicado a los veteranos, porque soy parte de la historia que se escribe y que se recoge en estas páginas. Entonces, muchas gracias por vuestra presencia y entramos en materia. ¿Por qué de este libro? El porqué de este libro es la deuda contraída que tenía con todos los que sirvieron a mis órdenes en el Sáhara y en aquella compañía, que luego contaremos cosas de ellas. No solamente con aquellos soldados y mandos que estuvieron a mis órdenes, sino con todos los que en distintas unidades desplegadas por el territorio sirvieron aquellos tumultuosos años del abandono del territorio. Pretendo mantener vivo su recuerdo y rendirles un justo homenaje. Hay bastantes publicaciones actualmente sobre el Sáhara y en ellas hay frases y cosas que chirrian, que no me gustan. Por ejemplo, en algún libro leía que África traía a los oficiales ambiciosos por sus mayores posibilidades de lograr ascensos, o en otros que los legionarios oficiales vivían férrea disciplina en el campo de batalla y relativa permisividad consentida por sus mandos en retaguardia. Bueno, pues totalmente en desacuerdo con ciertas opiniones y además con la intención de dejar constancia de los sentimientos y de lo que vivieron y de lo que hacían, no solamente los legionarios, sino los mandos allí destinados, es otras del porqué de este libro. Me voy a hablar en la agenda de esta serie de... Es una parte de las cosas que trato en el libro, pero más o menos me ceñiré a esos apartados. No obstante, antes de entrar en lo que es la fundación y en los diferentes apartados, recordar que el Sáhara es un problema de actualidad permanente. O sea, los acuerdos de Madrid firmados en el 14 de noviembre de 1975, España lo firma con Marruecos y Mauritania y unilateralmente cede la administración del territorio que le correspondía a estos dos países, a Marruecos y a Mauritania, con el compromiso de estas dos naciones de realizar un referéndum en que el pueblo saharaui manifestase cuál era su posición o qué quería ser en el futuro. Sin embargo, lo cierto es que el problema ya cumple 50 años. Estamos hablando del año 75 y es un problema que está enquistado, es un problema de difícil solución. Naciones Unidas todavía tiene, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todavía consideran a España como la responsable de la administración del territorio. Saben ahora que Francia, Estados Unidos, o sea, en este momento estamos en un momento malo para lo que es el futuro que debería ser y que luego hablaremos a lo largo de la conferencia del futuro de los saharauis. Por supuesto que hay un desconocimiento casi completo de lo que es el Sáhara y de lo que fue la 53 provincia española entre la población. O sea, hay desconocimiento que hay gente que no sabe cuál es su capital, qué idiomas hablaba, qué hacía allí España. El desconocimiento es bastante profundo de lo que fue el Sáhara y la 53 provincia. Pretendo, por lo tanto, rescatar una página de la historia en la que participé y que creo que no debe caer en el olvido. En el libro, esta es la contraportada, si se fijan, ahí se recoge que todo lo que se recaude de la venta de este libro es para una fundación, la Fundación Tercio de Extranjeros. Y la Fundación Tercio de Extranjeros es reconocida por el Ministerio de Interior, que lo que trata es de arropar a legionarios o personas que han servido en la Legión y que están en situación de desarraigo social
tratar de acogerlos, de recuperarlos, de volverlos a la sociedad, inclusive ampararlos. Ese es el principio básico, y todo ello se funda o viene de lo que es el credo legionario y ese espíritu de compañerismo. Quitemos ahí jamás a un campo, de abandonar en el campo, olvidémonos del campo, pero ese sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre hasta perecer todos. Eso es lo que prevalece en esta fundación. Como digo, reconocida por el Ministerio del Interior, y esta fundación de extranjeros lo que fundamentalmente tiene son 3 casas en los que aloja a legionarios que ya te digo que están tirados en la calle en desarraigo social, una en Málaga, otra en la finca Legionarios Rojales en Alicante, y una tercera que se está abriendo ahora en la entrada de la brigada de la Legión en Almería. Esa está ahora iniciándose, además en un proceso parecido a lo que mi general César Muro, que está aquí, ya ha trabajado mucho en ello, que son donaciones que tienen degravación completa en Hacienda y le devuelven el 80 o el 40%, el 80% de cuando son menores de 250 euros. Es decir, buscan herramientas legales para poder llegar a buen término estos fines que tiene la fundación. Esta es una de las casas. Ahí tenemos al teniente general actual de Canarias, Julio Salón, en una de las casas, la de Málaga, cuando era coronel del tercio. Aparte tiene otras actividades como son fallecidos legionarios, pues sus cenizas son depositadas en el columbario que tiene la cofradía de Mena, que todas la conocen, el Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Pues allí se depositan las cenizas de aquellos que no tienen condiciones para un buen entierro. Tiene a viudas, difunde Historia de la Legión. Bueno, tiene una serie de actividades, aparte de la que hemos dicho, fundamental, de atender a los legionarios que están tirados por la calle en desarraigo social. También ha editado una serie de libros de temática legionaria, entre ellos está el mío, y prácticamente todos ellos son los beneficios para la fundación. Es impresionante que bien se vende cuando no es para uno, porque uno tiene la cara dura diciendo, ¿no tienes el libro? Pues cómpralo, ¿eh? Es decir, que mi agradecimiento a todos aquellos, porque creo que me he quedado sin libro y va a haber que ir a la 4ª edición porque ya quedan muy pocos, me parece, en Málaga. Entonces, financian a esta fundación estos libros. En definitiva, la fundación lo que trata es de ayudar al veterano de la Legión. Bueno, pues entramos en materia y empecemos a hablar del escenario y de los actores. Escenario, por supuesto, el Sáhara. En la conferencia de Berlín, 1884-86, concretamente en 1885, la Sociedad de Naciones acuerda reconocer los derechos de los países europeos, sobre todo en África. África está completamente repartida entre los países europeos, ahí los tienen a la izquierda los colores de a quién pertenecía, y España aporta todo el papeleo necesario para que se reconozcan sus derechos sobre esa franja que tiene a la izquierda, que es el Sáhara. Pero bueno, España llevaba allí desde el siglo XV. Desde el siglo XV España, concretamente en el capítulo 7, recojo, me parece que son, ahí pone 40 y tantos hechos relevantes de la historia del Sáhara. En 1848, es decir, los reyes católicos, las cesiones a ciertos señores de las Islas Canarias, pero ¿por qué España llega allí en el siglo XV? Entre otras cosas porque las Islas Canarias, la isla más cercana, está aproximadamente a menos de 100 kilómetros de las costas del continente africano. Entonces, para defenderse de posibles incursiones desde África hacia el archipiélago, empiezan a montarse allí ciertas pesquerías. Ese es el Sáhara, frontera con Marruecos, Argelia, Mauritania, 1200 kilómetros de costa, como decíamos, a escasos 100 kilómetros de la isla de Fuerteventura, su extensión 266.000 kilómetros cuadrados, ahí los tenemos superpuestos a la península ibérica. Y lo que es impresionante, es decir,
60.000 habitantes solamente en este territorio. Villacisneros, que es el lugar donde yo aterrizo en un Junker 58 en el año 1968, con escasa población de 4.000 habitantes. Era la segunda ciudad en importancia del Sáhara. La capital, El Aaiún, con una población aproximadamente de 10.000 habitantes a 600 kilómetros al norte. Este era Villacisneros, sobre la península de Dájala, la península de Villacisneros. Estoy así un poco perdiéndome porque con mis dedos, que todo el mundo sabe que tengo unas manos grandes, encontrar el sitio para señalar es difícil y a lo mejor lo estropeo y me quedo sin proyectarles, ¿no? Bueno, Villacisneros, que es esta península, unos 40 kilómetros de longitud, una anchura entre 1 kilómetro y 3 kilómetros y medio en la zona más alta. Aquí estaba Villacisneros, enfrente el Argud. Aquí tenemos al coronel Flores, que pertenecía al grupo de nómadas La Gándara, que precisamente toda su plana mayor y la zona del Argud era donde estaba la plana mayor de nómadas. Bueno, prácticamente era una guarnición de una plana mayor, podría haber allí 200 o 300 hombres. Bueno, pues Villacisneros, como digo, ahí la tienen en la zona roja, separada de la plataforma continental por una ría, con el istmo, que además es curioso porque este istmo en muchas cartas marinas no debían estar muy claros, porque muchísimos oficiales que a lo mejor traían sus muebles en un barco desde la península, tenían que ir al istmo a ver si podían rescatar a alguno de los que se habían encallado su barco con todos sus muebles y todos sus enseres. A más de uno le ha pasado. Y esto es el Villacisneros prácticamente cuando llegamos un año antes, en el que para pasar el istmo los vehículos tardaban en 4 kilómetros que tenía de anchura en atravesarlo un par de días, porque los legionarios brazo a vanguardia tenían que sacar los Land Rover que se enterraban hasta los ejes. Bueno, pues esta es una vista del Villacisneros de 1968. Ahí estaba el tercio, ahí el Atlántico y aquí la ría que veíamos y este el puerto. Este es un Villacisneros más moderno, 1975, cuando nos íbamos, el puerto, residencia, fuerte y aeropuerto. Bueno, es curioso porque el fuerte ahora ha desaparecido. Tuve la suerte de, con mi mujer, irnos allí hace 6 o 7 años. Lo que era una población de 4 o 5.000 habitantes, ahora son 100 y pico mil y bueno, totalmente cambiado. O sea, es una ciudad totalmente marroquí. Y este es el acuartelamiento de la Legión, donde llegamos, el Alejandro Farnesio, cuarta legión. Villacisneros, aproximadamente 2 kilómetros y medio de la ciudad al acuartelamiento. El acuartelamiento era modélico. Cuantos llegaban allí de visita se maravillaban porque lo que caracteriza a la legión es, como decía Pérez Reverte, que entonces era un corresponsal del periódico Pueblo y escribía en la última página del Pueblo, aquí en aquellos años 75, le preguntaba a un viejo legionario que se encontró diciendo: oye, ¿para ti qué es ser legionario? Y entonces lo contaba en uno de sus reportajes en el periódico. Decía: un legionario, transmitía lo que le decía el legionario, un legionario es una persona que saluda a todo lo que se mueve y blanquea todo lo que está quieto. Bueno, pues eso es lo que caracterizaba a los acuartelamientos del cuarto tercio. Ese es el acuartelamiento del cuarto tercio, ya digo, una preciosidad en cuanto orden, bueno, hay que decirlo, y me voy a adelantar a ello porque a lo mejor salen conceptos y luego me olvido. El cuarto tercio empieza a habitarse en el año 1964. La Legión, igual que los paracaidistas, llegaron allí con la famosa guerra olvidada o guerra ignorada, que fue la de Ibn y Sáhara en los años 57-58. Bueno, pues la Legión se quedó en el Sáhara y se quedó cubriendo los puestos del interior, esos 266.000 kilómetros cuadrados, y empezaron a poner piedras en los acuartelamientos en mitad de los puestos, en Marres, en Jaunía, en Esmara. En todos esos sitios empezaron a poner piedras. Es decir, vivieron tirados en el desierto desde el año 58 hasta el año 64, que se ocupó el acuartelamiento de Villacisneros como el acuartelamiento de Siribuya del tercer tercio. Cuando llegamos los jóvenes oficiales allí, de la 22 promoción, que llegamos varios, fuimos críticos con los que estaban allí destinados, sobre todo con algunos oficiales y demás, por una vida relajada,
casi lo que decía esa frase, no de acuerdo con ella, pero algo. Cuando yo empecé a escribir el libro y empiezas a investigar, te das cuenta de que aquellos hombres que habían pegado tiros, le habían herido a muchos, habían matado a otros, habían estado tirados en el desierto 8 años hasta haberse recuperado en estos acuartelamientos, que es cuando se crean las unidades de nómadas y ocupan los puestos del interior. Bueno, pues, aparte de Villacisneros y de Layún, que hemos visto, capital y segunda ciudad, casi todo, el resto eran bases y puestos. Las bases y puestos solían tener un acuartelamiento, no lo quiero llamar acuartelamiento, no encuentro la palabra ahora. Bueno, un edificio servido por la policía territorial, que era puesto de gobierno y con ciertas características. Eso era en las bases. También en las bases se contaba con un destacamento de nómadas, más o menos de entidad mía, compañía, 100 hombres. Este es creo que es el de Magbe. Bueno, pues vamos a ir recorriendo para hacernos una idea dentro de ese inmenso territorio, esos puestos y bases. Bases importantes, prácticamente Esmara era la tercera en importancia. Magues, las flechas marcan en la zona donde estaban, casi en la frontera con Argelia y Mauritania. Ese es el puesto de Magues. Mira lo que es Magues, nada. El Argú, otra base importante, perdón. El Argú, Auxerre, en el sur. Los puestos más pequeños, el de Guelta-Zemur, puesto de Agüerí, que era un puesto de policía territorial con un pelotón de unos 10 hombres. El más meridional, La Güera. Bueno, pues yo quiero rendir un homenaje a oficiales, suboficiales y tropa muy poca, escasa, destinadas en estos puestos del interior, en el que carecían de todo. Muchas veces no podían hablar ni con ningún español porque no estaba más que él en ese destino, en esa base. Por supuesto, no podían leer un periódico porque no existían y llegaban con la estafeta de mes en mes. No podían tomarse algo frío porque carecían de neveras y de electricidad, como mucho un grupo electrógeno que aguantaba 2, 3 días, 5, 10 días. O sea, mi consideración, mi respeto y mi cariño y el reconocimiento para aquellos hombres que, sirviendo en esas unidades, estuvieron años destacados en el interior y aparte con temperaturas, bueno, las temperaturas clásicas del Sáhara. No sé si saben, yo creo que sí, que los nativos, la mayor parte de ellos nómadas, disponían de documento nacional de identidad. Este es el documento nacional de identidad de algunos. ¿Y por qué? Porque en 1958 España entra en la Organización de Naciones Unidas en 1955 y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está instando a todos los países europeos a que inicien procedimientos de independencia de los países africanos que están asentados en todo África, ¿no? Bueno, pues a España empieza a instarle para que inicie procedimientos o inicie procesos para autodeterminación o independencia. Entonces, España en el año 58 decide convertirlo en provincia, al objeto de frenar ese instar de las Naciones Unidas para que se inicie el proceso de independencia. Esa es una representación, cuando ya es provincia, de saharauis en las Cortes de entonces. El libro tiene 427 páginas y 360 fotografías. No se asusten porque creo que es divertido, ¿eh? A mí me ha gustado porque lo he escrito yo, me ha costado muchos sudores. También quiero decir una cosa, que yo empecé a escribir este libro un día como hoy y 7 años después salió a edición, ya hace 2 o 3 años, que lo estamos vendiendo muy bien. Yo tengo un vecino, yo vivo en el número 10, hay un vecino en el 9 que empezó a escribir conmigo o a la vez que yo. Él lleva 6 libros y yo solamente uno. Es el general Muro Benayas y que tiene una trilogía, 2 trilogías preciosas. Bueno, pues en ese libro se habla del desierto, de los nativos,
de la llegada de la Legión en aquella época, cuando ya le decimos y hablamos de la guerra ignorada porque no interesaba que se conociese el problema que hubo en Ibn y Sáhara. Recuerdo ahí que la brigada paracaidista estuvo allí ya, la primera bandera, su primer salto de combate en el 25 de noviembre del 57. Se habla de los caballeros de legionarios, hablamos también y vamos a conocer algo de las tropas nómadas y de la policía territorial, la creación de las primeras unidades de guerrilleros en la Legión, que además voy a tocar un poco lo que pongo debajo, por qué se crean en la Legión unas secciones de operaciones especiales. Bueno, coinciden una serie de cosas. Eso ocurre en el año 71 y ha habido unas maniobras en que se trae de enemigo contra el cuarto tercio y contra el tercero a los componentes de la compañía 102 de Tenerife. Como está aquí el coronel Armendari, que estaba por aquella época y su amigo la mandaba, que era el teniente general, luego entonces era capitán, Evaristo Muñoz Manero, trajo en jaque a las unidades de la Legión. Y yo, joder, esta instrucción, esta forma de actuar, bueno, es interesante. El ejército tenía que cambiar porque estaba bastante anclado en lo antiguo. Habían también nacido los movimientos independentistas en el Sáhara, años 69, 70. Habíamos llegado unos oficiales diplomados de operaciones especiales que por primera vez en el Sáhara, en vez de a los 2 años poder ir a hacer un curso, el teniente general lo prohibida, permitió que fuésemos a cursos de operaciones especiales. Y en aquel año 70-71, 4 o 5 oficiales estuvimos haciendo el curso de operaciones especiales y nos reincorporamos tanto al cuarto tercio como al tercero. Luego había una escasez de voluntarios. En aquellos años la Legión no era atractiva, ni ser tropa en el ejército. Entonces hubo que ir a voluntarios de la gente de reemplazo y por su tiempo de reemplazo. Entonces, eran los primeros tiempos, hubo falta de voluntarios, en las banderas se cerró una compañía que quedaba solamente en cuadro con sus mandos, que fue una solución. Y luego hubo una serie de impulsores. Íñiguez del Moral, ¿a quién no le suena ese propulsor del ejército moderno, paracaidista y que estaba en el Estado Mayor del Sáhara? O cómo no, el capitán general Pérez de Lema, que era el jefe de la COE 102, que había sido coronel del cuarto tercio y había sido gobernador del Sáhara. El Estado Mayor, la plana mayor del cuarto tercio, donde estaba el coronel Mariña, diplomado de Estado Mayor, con 2 diplomados mayores. Todo eso dio origen a el nacimiento aprovechando a aquellos oficiales para que instruyesen a gente voluntaria dentro de las banderas como operaciones especiales. Ese es el nacimiento de ellas. Hablamos también de la llegada de la unidad de helicóptero al Sáhara, la 2. Bueno, pues tanto la 2 como esas unidades de guerrilleros van a ser determinantes para enfrentarse a aquellas amenazas iniciales que son Marruecos, el FLU, que luego hablaremos de él, y el Frente Polisario que están haciendo. La historia la escribes o te la escriben, y en el caso de que la escriban probablemente es muy distinta a lo que has vivido o a lo que ocurre. Ahí veo una de mis hijas que está señalando, que está por ahí por el fondo. Sí, ese es el joven teniente, o el joven teniente, o ya capitán Carlos Blom, con su perro y algún oficial y algún nómada que mi coronel Flores los conocerá o le traerán grandes recuerdos. Bueno, pues todo ello me anima a contar lo que vivimos, teniendo en cuenta que va a haber en el libro aportaciones muy valiosas de protagonistas de lo que allí ocurrió. Les doy palabra, no solamente cuento lo que me digan, lo que me dicen, sino que las aportaciones que me han hecho mediante notas o escrito está reflejado en el libro. Bueno, pues en ese escenario, el desierto inmenso, desconocido, duro, porque era duro, inhóspito, bueno, pues los tercios de la Legión suponían un gran atractivo por su historial y por la mística del credo legionario. La Legión y el desierto fue lo que nos animó a solicitar de manera voluntaria el destino donde la profesión pensábamos que se iba a vivir con más intensidad. Allí los jóvenes oficiales nos formamos y aprendimos del oficio de las armas, de moral militar, de lealtad y sobre todo del conocimiento del hombre, en nuestro caso el caballero legionario,
soldado de unas cualidades excepcionales que si le tratas con cariño y con respeto se le exige mucho, pero con esos condicionantes de respeto y cariño luego dan mucho más de lo que se les exige. Los protagonistas de esta historia son los caballeros legionarios. Hombres rudos, estaban forjados en la dura escuela de la calle, probablemente nadie le había dado la mano o dado una oportunidad. Su ideal o su interés era ver el amanecer del día siguiente. Bueno, pues con aquellos hombres que encontramos cuando llegamos allí a la Legión, tras su ingreso en filas, cuando se les concedió el título de caballeros legionarios, fueron conscientes de la responsabilidad que contraían. Su vida iba a depender de sus compañeros y la de sus compañeros de ellos. Aquellos, los caballeros legionarios, nos hicieron crecer en todos los sentidos. Con ellos convivimos, trabajamos, sufrimos, nos divertimos y el cariño y el respeto se convirtió en mutuo y en permanente. Unos jóvenes y otros maduros, con 1000 historias sobre sus espaldas, que al toque de Diana, tras la contraseña del cornetín legionarios a luchar, legionarios a morir, iniciaban la jornada de trabajo que duraba hasta bien entrada la tarde. La máxima aspiración de los legionarios por aquella época era un puesto a vanguardia, a pecho descubierto, con la seguridad que frente al enemigo su destino iba a ser a la muerte y que no había mayor honor que ofrecerlo en beneficio de los demás. Sin embargo, la realidad era otra. Chocaba con el día a día, en un acuartelamiento en mitad del desierto, sin trincheras, sin enemigo. Vamos a ver o pensar qué pasaría por su cabeza de aquellos hombres que habían estado en la calle y con poca formación. Bueno, pues su refugio, la bebida y el juego. La bebida y el juego que traía malas consecuencias porque, como decía Millán Astray en su libro escrito en el año 23, cuando se aparta de la Legión en el año 22 por culpa de las juntas de defensa y su enfrentamiento con ella, dice sobre el juego y la bebida apostillada: solo conlleva relajo y mala praxis, y por ello estaban prohibidos y sancionados. En el libro cuento lo que me transmite Fernando Ardura, que es un joven entonces de 16 años, educado en el Colegio del Pilar, en la zona cerca de Serrano, que entra muchas veces en el pelotón por culpa del juego y de la bebida, y que recojo y relato. Dice: éramos jóvenes y cada día queríamos morir. Es interesante lo que cuenta y cómo lo cuenta. Bueno, pues para muchos los años en la Legión lo convertían en su único hogar y su única familia, los legionarios. Este es el caso del Calorro, el Calorro de etnia gitana. Yo lo tenía en la compañía, la segunda compañía de Novena Bandera. Lo licenciamos en mitad del desierto porque cumplía la edad, los años de retiro, y le hicimos una pequeña copa con el teniente Lizarraga en mitad del desierto, que estábamos de maniobra, y le despedimos, le dimos la masita, que era el dinero recogido y demás, y se fue. Los oficiales no podíamos, ni los suboficiales, ni todos los destinados allí, salir del Sáhara hasta cumplir los primeros 20 meses ininterrumpidos, que te ibas 4 meses de colonial. Pues en mi primera colonial, año y medio después de este suceso de despedir al Calorro, entre muchas cosas que hice, me fui a Ceuta a ver al compañero de la promoción que estaba en el tercio Duque de Alba. Y, joder, entro en el Duque de Alba, había una formación, la banda de cornetas y tambores, el Calorro, que lo teníamos, que era un corneta estupendo, lo veo allí. Vente. Digo, primer tiempo de saludo, cabeza arriba, los ojos al cielo, como es característico del saludo a la Legión. Calorro, ¿tú qué haces aquí? Joder, que te hemos licenciado hace año y medio. Y lo que es un legionario, de los que decía Pérez Reverte, que saludaban a todo lo que se movía y pintaban todo lo que está quieto, me dice: mi teniente, ahora tengo 5 años menos. Estos eran nuestros legionarios. ¿Se me entiende ya más? ¿Se me oye bien? Sí, muy bien. Es que mi mujer dice que toma agua. Te he traído agua. Te he traído.
Bueno, también es curioso. Hombres curiosos. Este es Ghazman Barhambay, de Isla Mauricio, indio. Bueno, Ghazman Barhambay domina 7 idiomas, educado en Inglaterra en varias universidades, que apareció un buen día por la 7ª bandera en Esmara. Ghazman Barhambay era un nombre muy complicado. Primer día que salió a formar, el cabo primero le dijo: ¿Te cómo se llama? Ghazman Barhambay. ¿Qué coño? Ahora te llamas Chema. Es Chema. Es una vida muy curiosa, tan curiosa que en el número de selecciones del Real Cerdiges de febrero de 2009 hay, en el extraordinario salen muchísimos folios de la vida de Ghazman Barhambay, que yo recojo sus impresiones, no su vida, sino sus impresiones cuando llega al tercio, los recojo en el libro. Bueno, pues al mando de estos legionarios recorrimos el desierto, en patrullas de 3 o 4 coches con 10 hombres durante 10 días. Al mando de aquellos caballeros legionarios recorrimos ese desierto, unas veces perdidos, desorientados, y otras más seguros, y por supuesto afianzando conocimientos que más adelante nos vendrían muy bien para movernos por este terreno tan hostil como es el desierto. Aprendimos a apreciar lo que es una talja. Es un árbol de la familia de las acacias que está muy introducido en la cultura saharaui, para nosotros apreciados por su sopla. ¿Cómo no recordar en mitad del desierto una plaga de langostas, o la caza de las gacelas, o la pesca de corvinas de 30 kilos desde la costa con sedal del 60? O sea, son recuerdos imborrables de nuestros periplos por el desierto. El saharaui es un pueblo hospitalario como ninguno. Vivían en Frij. Los Frij eran campamentos con tiendas de campaña. Esas tiendas de campaña se llamaban jaimas, hechas con pelos de camello. Esa es una jaime. Un Frij era un conjunto de ellas, a cientos de kilómetros de cualquier puesto del interior, siguiendo los pastos para lo único que tenían, que era su ganado, sus camellos y sus cabras, poder alimentarse. Nuestra llegada en aquellas patrullas suponía algo impensable. Le dábamos lo poco que podíamos llevar, porque íbamos 10 días sin 4 vehículos para conocer el desierto, perdernos y afianzarnos en él. Por lo tanto, pocas cosas podíamos darle, entre otros una lata, sobre todo agua que apreciaban, y como no, impensable para ellos encontrar que eran farmacias, o sea, productos farmacéuticos. La aspirina era la panacea universal. La aspirina la utilizaban para todo. En aquella época todavía las mujeres daban a luz en cuclillas detrás de la jaima, y a los guayetes, a los niños, cuando tenían una herida, se le cauterizaba o se le sanaba con excremento de camello que se le ponía encima. Bueno, estos hombres no contaban más que con su ganado, y a pesar de ello nos ofrecían lo poco que tenían. Era impensable rechazar un trago de yogur. El yogur era leche de cabella agria servida en la gira, que era una especie de palangana, cuenco donde se bebía la leche o el agua. Por supuesto, con millones de moscas que en el desierto estaban por todos los lados, que había que apartarlas o que estaban flotando encima de lo que te ofrecían. Y cómo no, nosotros simulábamos tratar de engullir aquello, porque para ellos era dar lo que inclusive no tenían. O cómo no recordar la preparación del té, aquella ceremonia que nos ofrecían, el primero amargo como la vida, el segundo suave como el amor, o el tercero dulce como la muerte. Aquellos hombres, el saharaui, ganaron nuestra admiración y respeto. Vamos a entrar en un apartado interesante, que es el contexto histórico, el proceso de descolonización. En el proceso de descolonización hay muchos actores. Me voy a centrar solamente en 3 de ellos. En el libro hay más cosas, pero aquí me voy a centrar en 3 de ellos. En las posturas de España, Marruecos y los habitantes del Sahara, los saharauis. No hay que olvidarse que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene mucho que ver en el proceso de descolonización, y cómo no,
Francia y Estados Unidos que no querían un Sáhara argelino, proclive al bloque del Pacto de Varsovia. Marruecos era el único país en el Mediterráneo fuera de esa órbita. Por lo tanto, la gran importancia que tienen, como tienen ahora y están volviendo a las andadas de entonces, Francia y Estados Unidos. Muy rápido voy a ir pasando por, porque luego me quiero detener en algo interesante, porque aquí hay muchos paracaidistas y el Hausa es uno de los fallecidos de la brigada paracaidista. Ahí está el Bori, que recuerda a aquella 12 compañía, y el teniente Suaya y al cabo Ibar Catalán, que hablaremos un poco más de ella. Entonces, a recorrer un poco aquellos hitos que a mí he recogido aquí como más destacables de aquella época. En 1955, ya he dicho antes, ingresamos en la ONU. Mohamed V, que se ha entronizado como rey, que estaba en el exilio en 1956, tanto España como Francia abandonan el protectorado. Entonces, desde que ocupa el trono, lo que reivindica es el Gran Marruecos. El Gran Marruecos lo habrán visto en algunas fotos actuales, sobre todo con un presidente que hemos tenido hace pocos años, en el que figura Marruecos, el Sáhara, Mauritania, y parte de Argelia es el Gran Marruecos. Esta reivindicación del Gran Marruecos va a ser bandera de enganche permanente de Mohamed V y de los futuros monarcas alagüitas, ahora reyes, para reunir a toda la población en torno a su figura. Hay que pensar que el rey de Marruecos es autoridad religiosa, aparte de autoridad política, y la autoridad política cuestionada muchas veces por los partidos de izquierda a otros partidos. En el 58 ya hemos dicho antes que España convierte al Sáhara en las 53 provincias. En el 61, a la muerte de Mohamed V, entra su hijo Hassan II con los mismos problemas problemas internos de movimientos contra la monarquía. En el año 63-74, en el gobierno de España hay procesos o posturas encontradas ante el proceso de descolonización. Hay muchos políticos dentro del gobierno que piensan que lo que hay que hacer es lo que ordena el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es, mediante resoluciones, iniciar procesos de descolonización para que el pueblo saharaui diga cuál es su voluntad de futuro, y otros que dicen que no, que hay que entregárselo a Marruecos. Son posturas que van a prevalecer en todos esos años. En el año 69, y producto de aquel París del año 68, ¿se acuerdan ustedes, no? París del 68, los jóvenes quieren buscar su futuro y son los movimientos que empiezan a mover a la sociedad. Pues eso cala también en el Sáhara, porque nuestros jóvenes saharauis empiezan a estudiar en España, en Egipto, en Siria, empiezan a formarse los jóvenes. Los jóvenes quieren ser dueños de su futuro, quieren participar en la administración de su territorio y hacen propuestas pacíficas de empezar a iniciar procesos de transferencia. No quieren estar bajo la férula de la Yemá, que son los mayores, que es un Sáhara tribal, es decir, los Erribat, los Ulatmusa, los Lantanderí, mi coronel, no sé si los estoy diciendo bien, pero tú sabes muchos más nombres de tribus, porque te has pasado muchos años allí en nómadas. Bueno, pues nace ese movimiento de la mano de Mohamed Sidi Ibrahim Basiri. Es un joven que ha estudiado en Siria, periodista, llega a Marruecos, empieza a escribir, le quieren cortar la cabeza y entonces se viene al territorio español porque ha nacido en la zona del protectorado, que es la zona norte del Sáhara, en la zona de Tarfaya, se va a Esmara y en Esmara empieza a hacer proselitismo y nace el movimiento. Bueno, pues en el año 70 hay una manifestación, no sé si estoy hablando muy deprisa. ¿Les estoy volviendo locos? No, perfecto. Bueno, Berta, tú cállate que eres hija mía. Hay una manifestación de pro-España, de un partido que se ha creado en el Ayub. El movimiento joven aprovecha para llegar también a Ayub y hacer una manifestación paralela, que aquello termina como ¿cómo es eso de la Aurora? El Rosario de la Aurora. ¿Cómo se nota que roza mucho Rosario, Pepe? Es amigo mío. Bueno, termina como Rosario de la Aurora. Basiri desaparece y toda la cabeza de ese movimiento joven la cogen prisionero y las mandan a Castillos, a Tenerife y a Las Palmas. No obstante, año y medio después, estando Pérez de Lema de gobernador del Sáhara, los recupera.
En el año 71, ¿quién nos recuerda los disturbios sociales que hay en Marruecos con intentos de magnicidio? La aviación quiere derribar el avión del rey que viene de París. Bueno, en el año 72 hay sentencias, hay depuraciones y hay condenas de muerte. Y además, en el año 73, Marruecos aprovecha el rey en la guerra de Yom Kippur, la guerra famosa de los 6 días, que manda a la élite de su ejército, porque tiene miedo que le dé un golpe de estado y que lo derroque, lo manda a combatir a los altos del Golán en esa famosa guerra de los 6 días, y allí va a estar aproximadamente durante un año. Manda aproximadamente lo mejor de su ejército, unos 6.000 hombres, aunque barajan aquí hasta 11.000, 30 carros de combate e inclusive 52 cazas, es decir, se quita toda la élite por si acaso. Y en el año 73, aquel movimiento pacífico, como ve que no tiene solución ni le dan chance en lo que es el futuro del Sáhara, lo que hace es reunirse en Zuerat, Mauritania, y deciden crear el 10 de mayo de 1973 el Frente Polisario, que es aquel movimiento juvenil, pero que deciden pasar a la lucha armada y atentar contra todos los intereses españoles dentro del territorio. Por supuesto, se van a librar permanentemente de enfrentarse a la legión o agrupación de tropas nómadas. Van a hacer ataques puntuales contra patrullas, contra puestos o contra otros saharauis que están de parte de España. 1974, Hassan II impulsa el nacionalismo. Muchas gracias. Ya lo veo. O sea, estamos en lo mismo. El problema de cuando tienes un problema interno, aglutinar al pueblo en torno a tu figura. Y lo que saca como bandera en esos nuevos movimientos es vamos a anexionarnos el Sáhara, aquella reivindicación del Gran Marruecos. En el año 74 termina la guerra de Yom Kippur, tiene que recuperar a la brigada Golán, que se llama, que son todos esos hombres que tiene en los altos de Golán. ¿Qué hace? No los lleva a la metrópoli, no los lleva a Tánger, a Laracha, Tetuán, a Ceuta, no. Los despliega al norte de la frontera del Sáhara, en la zona de Tarfaya, antiguo protectorado español, que ya se lo hemos devuelto. Allí despliega a la brigada Golán. Ojo, amenaza. Y además crea el FLU. El FLU es lo mismo que ha creado su abuelo en la guerra de Ibn Sáhara, que es el Frente de Liberación y Unidad. Son partidas incontroladas, dice. Yo no sé nada de esto, son gente que por su cuenta le pega tiros y defiende sus intereses. No, porque Delimi, que es un coronel famoso dentro del ejército marroquí, es el que los está entrenando. Bueno, pues también crea el FLU. España en el año 74 anuncia el referéndum y en el 75 hay las posturas encontradas españolas son muy patentes. Concretamente, Cortina Mauri, ministro de Asuntos Exteriores, está por cumplir lo que las Naciones Unidas propugnan, mientras que Martín Gamero, que era el embajador español ante el rey de Marruecos, propugna o sea, es otra parte del gobierno, propugna el que se entregue el territorio a Marruecos. ¿Qué es lo que está pasando en España en aquel año 75? Pues estas son las noticias más relevantes en prensa. Situación crítica de la economía española, la detención de los militares afiliados a la Unión Militar Democrática, ataques de contingentes marroquíes en el Sáhara, desacuerdo entre los saharauis, por un lado el Frente Polisario que se equivoca de enemigo y se enfrente a los intereses españoles, y el PUNS, que es un partido ficticio creado por España pro-español. Estado de salud de Franco y los desórdenes públicos y atentados terroristas es lo que adorna las páginas de los periódicos de aquel año 75. El Sáhara no era un problema para el gobierno de Madrid. La preocupación del gobierno era la transición política. Amenazas. Voy a recordar ahí que se habla de Forbucrá como una de las razones de por qué el proceso aquel. Bueno, pues esa es una fotografía de las minas de Forbucrá. Prácticamente los fosfatos estaban a pie de suelo, una riqueza impresionante, fácil extracción, pocos costes. Marruecos era el tercer país productor de fosfatos del mundo tras Estados Unidos y Rusia, que eran autosuficientes. Marruecos era el principal exportador, por lo tanto controlaba los precios del mercado. Como digo, Forbucrá
no era una amenaza en aquel momento, era una amenaza de futuro, porque podía incidir en aquel control del mercado por parte de Marruecos. Pero en ese momento la posición dominante seguía teniéndolo en Marruecos. Podía ser una amenaza en el futuro por Bucram. La nueva estrategia de Hassan en el año 74 va a ser el hostigamiento constante. Ha desplegado a la Brigada Golán al norte, en la zona de Tarfaya, al norte de la frontera del Sáhara nuestro. Ha creado el FLU, unos 500 hombres en partidas de 50 hombres desplegados por grupos a lo largo de la frontera, y que van a hacer o van a iniciar acciones de hostigamiento y ataque a las posiciones españolas. España reaccionó en función de las actuaciones de Marruecos. Siempre Marruecos mantuvo la iniciativa. Pero ante esta escalada hay ataques del Polisario, las amenazas del despliegue de la Brigada Golán, el FLU. Aconsejan a Madrid sacar la directiva 274, que la tienen ahí, que es la defensa, la integridad y territorial de nuestros territorios, el mar, el espacio aéreo, y asegurar el ejercicio de la soberanía en ellos, haciendo uso de la fuerza si fuera preciso. Esto es la directiva de Madrid. El jefe del mando, o sea, de la zona operativa, es el teniente general de Canarias, da las órdenes pertinentes, y entonces, para enfrentarse a esa amenaza, y después de esa directiva del año 74, yo creo que es mayo del 74, el jefe de la zona operativa en el Sáhara, es decir, el general Gómez de Salazar, despliega todas sus unidades, manteniendo a los nómadas, cubriendo los puestos que tienen del interior, Maves, El Diría, en el sur Auxerre, Birnazarán, es decir, nómadas siguen manteniendo sus puestos y las bases, y el resto de fuerzas despliegan frente a la amenaza. Tercer tercio, en la agrupación Lince y Chacal desde Esmara, la séptima bandera y la octava, y el cuarto tercio, una bandera desde los 600 kilómetros en sur, Villacideros, se traslada en agosto del 74 al fuerte Echera para cubrir la zona de responsabilidad asignada en los planes de defensa del territorio. Vayamos a la protagonista. La protagonista de este libro es la tercera compañía de la novena bandera del cuarto tercio. Es una unidad adiestrada como guerrilleros. Está empleada como reserva para refuerzo urgente de algún puesto o unidad, o reducir partidas infiltradas, y por supuesto transportada mediante el helicóptero. Sus acciones van a ser de pequeña entidad, corta duración y rápida ejecución. El estar disperso por el libro acontecimientos me parecía muy, no sé, raro y difícil de leer. Entonces reuní en dos capítulos, uno es el del nacionalismo saharaui, el 13, y el 14 en Marruecos, hechos del Polisario en Marruecos, y en él recojo 38 ataques del Polisario entre el 73 y 75, los más relevantes, y unos 15 de Marruecos en el año 75 del FLU. Están agrupados en esos capítulos, y ahí doy voz y voto a muchos de los que fueron partícipes de esos acontecimientos. Se consideraron hechos de armas por el jefe del MUNI, el Mando Unificado de Canarias, el Teniente General de Canarias, las intervenciones armadas en las que fueran ocasionadas bajas con muertos o heridos producidos por el fuego enemigo en las operaciones del Sáhara. Ahí ya he visto que en esos dos capítulos les he recogido 40 y tantos y 15, unos 60. Ha habido más hechos, pero lo más relevante es esos 60. Pues de esos 60 acciones, ahí están, solamente 10 de ellas se consideraron que reunían estas condiciones, hechos de armas. Bueno, pues esa tercera compañía que digo que es la protagonista de este libro, participó en 3 de ellos. De esos 10, en 3 de ellos participa la compañía. Matala, en el año 74, en el mes de noviembre, y Faripi, 17 a 21 de diciembre del 17 al 19 de diciembre del 74, y Hausa, el 3 de agosto del 75. Bueno, pues vamos a ver un poco esas acciones. La acción de
La acción de Matala, en noviembre del 74, hay una patrulla de nómadas que está en la zona de Yaquel-Quesat, que es la zona norte, que es donde fue el primer ataque del Polisario cuando se creó en el año 73. Bueno, pues en esa zona detectan a una partida del Polisario, viéndose descubierto, abren fuego contra la patrulla de nómadas, hieren al radio y hieren también a un saharaui de nómadas, y con ese motivo cogen a una sección de la compañía, la transportan a la zona, peinan durante 2 días, no tienen contacto con el enemigo, pero sí localizan varios zulos donde encuentran recursos de estas partidas del Polisario, porque el Polisario está actuando contra el Sáhara desde sus santuarios, que son Marruecos, que son Argelia y que son Mauritania. Bueno, pues de este rastricheo lo único que tenemos es eso, no tenemos contacto con el enemigo. La siguiente acción es la más cruenta acción del Polisario, o la de más envergadura, que es en Tifariti, del 17 al 19 de diciembre del 74. ¿Qué es lo que ocurre? Ese es Tifariti, el puesto de Tifariti, ya lo veis, es una de las ciudades del Sáhara. Aquello que decíamos de los puestos y de las bases y de los puestos, prácticamente era una pequeña guarnición militar, fuerte de gobierno. Ahora me ha salido. ¿Se acuerdan de que no me acordaba? Fuerte de gobierno. Un fuerte de gobierno y un acuartelamiento de aproximadamente una compañía de nómadas. Bueno, pues en Tifariti solamente había un puesto de gobierno guarnecido por policía territorial con un oficial, y el resto, el saharaui, como era nómada, depende del año y depende de las lluvias y depende de muchas cosas, estaba o no estaba acogiéndose a los puestos. Algunas veces había a lo mejor 300, 400, 500 personas y otras veces había 4 jaimas. Bueno, pues en Tifariti hay un ataque de una partida del Polisario que viene desde Mauritania, unos 20 personas fracasan. La policía territorial de Tifariti pide apoyo al mando de la compañía que está en Esmara. De Esmara sale una patrulla para apoyar y ver qué pasa con estos polisarios. Llega a Tifariti, ya lo ven, a las 2 de la madrugada sale de Esmara, llega a Tifariti y al amanecer, con gente de Tifariti y de la policía territorial, salen tras las huellas del Polisario que ha desaparecido hacia Mauritania. A media mañana no han localizado, han perdido las huellas, y a su regreso hacia Tifariti tienen la mala suerte de pasar por una zona en la que están emboscados esos polisarios que han huido de Tifariti. Ese es en rojo, los polisarios allí en esta zona, una zona de 2000 metros por aproximadamente 900, son una zona de montes, de elevaciones. Esta es la policía territorial. Una de las patrullas se encuentra involucrada, mueren, matan a varios, hieren a varios, no pueden salir, piden ayuda, y entonces es trasladada una sección de operaciones especiales, que estamos, la compañía destacada en Esmara, y vamos allí desde el mes de septiembre de aquel año 74, esto es el 17 de diciembre, se traslada a esta sección en helicóptero, se evacua ya a 6 heridos de la policía territorial, y luego a las 9 de la noche a un muerto y 2 heridos también propios. Al amanecer se trae otra SOE, la otra sección de la compañía, llega a la zona de Tifariti, toma el jefe de la operación, que es el comandante de la 2, el Agustín Muñoz Grande, llega a las tropas nómadas, que es una unidad al mando del entonces capitán Falcó, que está en la frontera y se queda en la frontera hasta el amanecer, que le diga que llega a la zona. Creen que el Polisario ha huido durante la noche porque se ha estado hasta las 12 de la 1 de la madrugada pegándose tiros con la sección que está desplegada arriba, tratando de recuperar a los heridos que están en la zona de muerte, que es la zona donde están pegándoles tiros los polisarios. Entonces el jefe de la operación dice reunirse porque estamos en Mauritania, problema internacional, vámonos. Y al ir a reunirse, los componentes de la primera sección de operaciones especiales, el sargento Carazo, a requerimientos del cabo Suárez y del legionario Parrera, algo hemos visto ahí, se acercan y de un agujerito empiezan a salir disparos
Consecuencia, bajas propias, 6 muertos, entre ellos el sargento Garay Carazo, de la compañía, que lo tienen aquí 2 meses antes cuando se fue de Villacineros, 11 heridos, entre ellos el cabo Suárez, ahora teniente que está en Alicante, el legionario Parrera y el soldado de tropas nómadas Maceira. Y por el frente Polisario, 6 muertos, 9 neutralizados y 3 prisioneros. Este es el resultado de la acción. Bueno, y vayamos al ataque distinto, porque estos ataques fueron del Polisario. El siguiente es el único que recibimos además en fuerza del FLU. Jausa, 2 de agosto del 75. Esto es Jausa. El norte, la pista, ahora veremos que viene desde Esmara, pista que va a Elviría, el puesto de gobierno, que es este pequeño, una caseta con un pelotón de la Policía Territorial, y 4 casas, el depósito del agua y demás. Bueno, Jausa está a 80 kilómetros al sur de la frontera. Es el puesto probablemente más pequeño del norte. Su guarnición en aquel momento era aproximadamente un pelotón reforzado de la Policía Territorial y una sección de la Brigada Paracaidista, concretamente la sección de las 12 compañías de la tercera bandera paracaidista al mando del teniente Suaña en misión de refuerzo y seguridad del puesto de Jausa. Por supuesto, es el puesto, como digo, más pequeño del territorio en el norte. Las posibles causas del ataque por parte de este grupo marroquí es la respuesta a la captura que habíamos hecho un mes antes en Maves de la compañía de Abucher. La compañía de Abucher de las fuerzas reales marroquíes intentan ocupar Maves, creen que la hemos abandonado y caen prisioneros, y los tenemos prisioneros en Villacineros. También un pelotón que se ha metido en la zona nuestra, al norte de Jaunía, que está prácticamente muy cerca de la costa, y al norte de la Yum, también unos 18 hombres. En total unos 60-70 hombres están prisioneros en Villacineros. Pues probablemente en respuesta y como medida de intercambio para liberar a esos prisioneros es por lo que se arriesgan a esta operación. Operación complicada, que no les voy a contar porque sería muy largo, pero que es un evidente ejemplo de acción de grupo operativo muy bien ensañado. Objetivo muy ambicioso, en profundidad, buena información, seguridad, ataque en condiciones climatológicas extremas, reúne todas esas características. Bueno, ahí ven el destacamento de Jausa. Estos son montañas, estos son ríos, esto es un afluente, por supuesto seco, de la Sagia Lanra. Esta es la pista que viene de Esmara. Este es una zona que ahora veremos un poco mejor, que es antiguo acuartelamiento de Corrigendos en ruinas, que es donde está la sección de paracaidistas del teniente Suaña, y aquí el puesto de gobierno. Ese es el puesto, lo vemos aquí mejor. Este es el puesto de gobierno, un horquillón, un sitio, aquí estaban depósitos de JP8 o JP9, que es carburante de helicóptero, y enfrente, separado por una pequeña vaguada, 100 y pico metros, la posición también alta, donde estaba la sección paracaidista. Aquí estaba la Policía Territorial. ¿Por qué está allí mi compañía? Bueno, pues el 24 de julio del año 75, la única compañía del cuarto tercio, porque ha habido una alarma general y está todo el mundo desplegado al sur de la frontera, la única compañía es la mía, la tercera compañía, que estamos reforzando los puestos del interior, Birnazarán, Auxerre, Arbú también hay una sección que mandamos en mayo. Es la única compañía que hay. Entonces ha llegado de refuerzo fuerzas expedicionarias de Canarias 50, cubren esos puestos, y entonces me ordenan incorporarme a Echera, que es donde está todo el tercio. 25 vehículos, la Rover 109, autonomía para 500 kilómetros, bueno, una preciosidad. 600 kilómetros a llegar a Echera, que llegamos el día 25 tras 2 jornadas de marcha. En Echera me dicen, no, tú te vas a ocupar el puesto del Diría, que está, el Diría hay una compañía, estamos rotando, ya me mandan el mes de agosto al Diría. Entonces salgo hacia Esmara,
Y en Esmara ocurre las cosas extraordinarias del desierto. Ha llovido y está inundado. Y esto es la Sagia 10 días después. La Sagia es el cauce del río que atraviesa todo el Sáhara de este a oeste y que tiene un puente para pasarla, está siempre seco. Y el coche que va en seguridad de mi compañía al frente con gente andando desaparece en el agua. Es decir, hay mucha más agua que la que ven aquí porque estoy 10 días después que ya ha bajado el agua. Desaparece, no tengo más remedio que dar un recorrido de 100 kilómetros, pero llego a Jausa, estoy con mis antiguos amigos de la Brigada Paracaidista porque hace escasamente un año yo pertenecía a esa bandera, ahí está el sargento Barceló, hay una serie de gente con la que he convivido, he jugado, he saltado y he disfrutado aquí en la Brigada Paracaidista, y entonces sigo para Almería después de comer y me encuentro la zona de los llanos de Sulila, que es una extensión de unos 40 kilómetros, donde las temperaturas no bajan de 50 grados, totalmente inundado. Esto es de 12 días después, cuando ya consigo atravesarlo, que todavía queda agua y los coches o los vehículos se hunden menos. Bueno, pues esa es la razón por la que yo me vuelvo a Jausa, informo al mando diciendo que imposible llegar a Esmiría, la compañía que está en Esmiría, a la que tengo que relevar, tampoco puede salir, por lo tanto me quedo en Jausa y lo comunico. Como más antiguo, organizo la defensa, como hacemos y hacíamos todos en el territorio, despliego una sección, la mando al Mogote, donde está la sección de paracaidistas en esta zona, otra sección, y la sección de armas, más la tercera sección, que está reducida porque tenemos servicios, donde está la policía territorial, y la primera sección sobre la pista que va a Esmiría. Estas son las posiciones, ahí lo vemos mejor. Esta es el puesto de policía, aquí a la derecha estaría el puesto de gobierno, esa la vaguada, ahí donde estaba la sección paracaidista, aquí la sección que le doy del tercio y la otra sección hacia abajo. Y eso es de la posición paracaidista, cómo eran las posiciones entonces. Bueno, habían hecho sus zanjas, ya ven que eran huevos donde se podían refugiar, zanjas. Esta es la entrada del antiguo acuartelamiento de la unidad de Corrijandos en Jausa, que estaba abandonado. Las alambradas que había de entonces estaban prácticamente, no había ya alambradas, estaban prácticamente deshechas. Esta es también alguna fotografía de algún paracaidista en aquella época, una ametralladora, un huevo, y estos eran los legionarios. La noche anterior, o 2 noches antes, una vez organizado el despliegue, reúno a al teniente, a mi gente, y damos unas normas de coordinación que hacíamos siempre. Por supuesto, nada de patrullas, nada de servicios nocturnos, todo el mundo duerme en las trincheras con su pelotón, los servicios por pelotón, y además se manda a la sección del teniente Roel, mi primera sección, hacia el camino que viene de los 80 kilómetros de la frontera del norte de patrullar, y un pelotón suyo de vigilancia permanente hasta que empieza a oscurecer. Aquella noche ha hecho un siroco impresionante, un calor impresionante, cuando en el Sáhara hay siroco y el calor es inhumano, no se puede estar. A pesar de todo, todo normal. Aquella noche, un grupo operativo del FLU, de la Fuerza de Liberación y Unidad, del Frente de Liberación y Unidad marroquí, se infiltran. Esto lo recuperamos porque al día siguiente en la arena se siguen todas las huellas y vemos donde han aparcado los coches, donde han municionado, donde han quitado seguro a las granadas y demás. Bueno, en esta zona, que está aproximadamente a 3 kilómetros y pico, dejan los coches y en 3 grupos avanzan hacia la posición paracaidista, de apoyo a mitad de la Saria, en mitad del río, de apoyo a los otros 2 grupos, y este otro grupo que intenta entrar en la posición. Bueno, eso son las 12 de la noche, ha cesado el viento, y mejor leo lo que resumo, para no contar, porque el libro está contado, y las impresiones de muchos de los que allí lo vivieron. Yo viví el ataque al puesto
de la forma siguiente. En torno a la medianoche nos vimos sorprendidos por un gran número de disparos y explosiones. El espectáculo no es agradable. Un Land Rover alcanzado en llamas, está en llamas en la posición paracaidista. Disparos y tableteos de ametralladoras y trazadoras cruzando la noche en todas las direcciones. La acción es posible que haya durado en torno a 1 hora. Al amanecer comprobamos que no hay bajas enemigas sobre el terreno. Sin embargo, encontramos restos, sangre, gorras de alguien que se ha llevado. Bueno, resultado de la acción. En la posición paracaidista, vehículos destrozados. Esto que, como era una zona alta, es lo que se reflejaba en el horizonte, alcanzado por granadas de LPG-7 francés, que son un tipo de lanzagranadas muy eficaces. Esto, no nos olvidemos que estamos a las 12, entre las 12 y la 1 de la madrugada, y esto es la posición donde yo estoy con mi plana mayor, la posición de policía territorial. Todo lo que se recortaba en el horizonte, porque es tan alto y no se veía más que eso, alcanzado por disparos de LPG. Este, que es un depósito de agua con unos nómadas o policías territoriales días después con un disparo en todo lo alto, es decir, son una unidad perfectamente instruida. Y este es armamento y cosas que abandonan. Ahí tienen a la izquierda el material que abandonan en su huida este grupo operativo, porque se encuentran con la sorpresa que no está allí una sección solo, es decir, le falta la información de última hora, que se encuentran con la sorpresa de que ahí además hay una compañía completa que les impide alcanzar los objetivos que se han propuesto. El fracaso del ataque marroquí supuso el éxito propio. La caída de un puesto español en el interior del territorio hubiese sido un duro golpe para todos los que estábamos allí desplegados. En Jausa, el 3 de agosto, murió alcanzado por el fuego enemigo el cabo primero español Ibar Catalán, perteneciente a la sección de la 12 compañía que mandaba entonces el capitán alemán. Poco antes la había dejado el capitán Collefort. Su muerte, además, nos permite vislumbrar hasta qué punto existía complicidad entre el gobierno español y el monarca alauita. El embajador español Martín Damero, español en Rabat, recibido disculpas del rey alauita por el incidente y además la promesa por parte del monarca de una explicación. Lo más curioso es que el embajador, según testimonio del embajador de los Estados Unidos, que estaba presente, no le preocupaba la muerte de nuestro cabo primero Ibar Catalán, sino la posible incidencia sobre la opinión pública española respecto a un futuro acuerdo entre España y Marruecos. Triste, muy triste. Bueno, llegamos al final del abandono. Estábamos desplegados en el territorio, en mitad del desierto, cubriendo los objetivos que nos habían asignado. Ignorábamos todos los acuerdos y conversaciones que los gobiernos de España y Marruecos tenían entre ellos. A finales de octubre se ordenaba el repliegue de los puestos del interior en el norte, Babe, Sediría, Tiferit y Jausa. Y en el sur, Bir Nazarán, Auxerre, Tisla. Ahí tenemos, está ahí sentado, mi capitán. ¿Te quieres poner en pie? Por favor. Por favor. Este es el capitán Flores, el coronel Flores actual, que era el responsable de la mía, del grupo de tropas nómadas de la Gándara, que cubría el puesto de Bir Nazarán y que le ordenaron abandonarle, y tiene una historia bonita recogida en el libro en el que le da la responsabilidad al sargento, ¿cómo se llama tu sargento saharaui? Le dice, esta es tu responsabilidad. Arriaron la bandera y se retiraron hacia Argú. Bueno, también se militariza la franja norte, es decir, los 18 kilómetros al sur de la frontera se militariza, es decir, que no se permite movimientos nada más que de unidades militares. Y se desencadena la operación Otelo, que es el toque de queda en Ayub, creo que en Villacineros también. Además, se desarma y licencia a las tropas nómadas y policía territorial, los saharauis. El 6 de noviembre, Hassan II puso fin a la Marcha Verde. El 14 de noviembre se firmaban aquellos vergonzantes acuerdos de Madrid. El 21 de noviembre
replegamos el cuarto tercio, que está destacado a 600 kilómetros al norte en el fuerte de Chera. Desde el mes de agosto nos replegamos a Villacisneros, y ese mismo día o al día siguiente, estas son fotografías del mismo capitán Flores, esto es en Cabo Bojador, el día 22 de noviembre, que se traslada a desplegar o quedarse en el fuerte de Chera, que hemos abandonado el tercio, y ahí va a estar hasta el día, creo que es 15 de diciembre, en que arría la bandera también del puerto de Chera para reintegrarse a su grupo en Villacisneros. Saliste por Villacisneros, ¿no? Sí. Es decir, 600 kilómetros al sur. Toda una aventura con la responsabilidad de sus hombres, de todos los vehículos, sin gasolineras, sin bares ni restaurantes donde comer, hacer 600 y pico kilómetros por mitad del desierto. Qué bonito Cabo Bojador, ¿verdad, mi coronel? Qué bonito los llanos de Sulila, o la Verguer, ¿verdad? O Watercrall, qué recuerdo más bonito. Bueno, el 16 de diciembre, ante una política errática del gobierno de Madrid, embarcados en el transporte de guerra Aragón, abandonamos el Sáhara. El ejército se fue con la cabeza alta, pero con el corazón sangrante. Una vez más, al igual que había ocurrido a final del siglo XIX, con la pérdida de Cuba y Filipinas, la política colonial española adoleció de sentido de la anticipación. Los de retaguardia, los de Madrid, los alejados de la línea de contacto con el enemigo, adoptaron decisiones muy difíciles de entender para los que, cumpliendo con las órdenes recibidas, habíamos visto como algunos de nuestros hombres habían dejado su vida en defensa del territorio. En corto espacio de tiempo, Marruecos, el enemigo a batir, de la noche a la mañana, le abrimos las puertas, le hacíamos entrega de nuestras bases y acuartelamientos. Qué incomprensible y difícil de digerir para un soldado las decisiones políticas. La Marcha Verde solamente fue un evento más dentro del proceso iniciado años antes. Abandonamos el Sáhara fundamentalmente, y según mi opinión, forzados por las circunstancias del momento político, la enfermedad de Franco, la actitud del pueblo saharaui que se equivoca de enemigo, la presión de la comunidad internacional y de Marruecos. Y cuando el problema creció hasta el punto de convertirse en uno de los principales para la transición, España decidió deshacerse de él para salvaguardar la estabilidad política. Bueno, llegamos al epílogo, que es el reconocimiento, cruces, distinciones. Ustedes saben que las cosas de Palacio van despacio. Cruces Rojas a mérito militar es una condecoración que se da con ocasión de enfrentamientos, hechos armados que digamos anterior. Valor acreditado una distinción por una serie de circunstancias. Bueno, pues con las condiciones que puso el Mando Unificado de Canarias para concesión de cruces o valores acreditados, nos vimos sorprendidos un año y pico después, porque las cosas de Palacio van despacio, y mucha gente de la que teníamos afiliados en filas en las unidades de la Legión, igual que en otras unidades, eran de reemplazo por su tiempo de servicio en filas, y que en premio a haber estado en aquellos años y en aquella época tumultuosa en el Sáhara, les licenciamos prácticamente cuando entregamos el Sáhara y nos reintegramos a Ceuta, Melilla o a la península. Entonces nos vimos sorprendidos casi un año después con la concesión de valores acreditados. Bueno, pues el epílogo de esto y la razón de este libro es el reconocimiento a mucha gente de aquellos chicos, aquellos soldados que sirvieron a mis órdenes como soldados, que licenciados no sabían que se le había concedido valor acreditado, y en un acto muy emotivo en el encuentro de veteranos del año 2020 en Almería, que se celebra el combate de Chera, conseguimos que el jefe del ejército nos firmase valores acreditados para unos 40 que localizamos de aquella compañía de reemplazo, y se lo entregamos. Jóvenes ahí se les ven ya añosos, barbudos, pero que disfrutaron como nunca el reconocimiento a algo que había ocurrido hace 50 años. Esther, ya sé que me he extendido mucho tiempo, pero me están aguantando con cariño. Es que hace media hora me está enseñando el reloj. Efectivamente, soy muy pesado. Me vais a perdonar. Bueno,
de aquella compañía, efectivamente, como decía antes nuestro coronel negro, en el Sáhara se dieron unas 80 cruces rojas, creo que exagero con el número, 16 se la concedieron por actos y acciones de gente a mis órdenes en aquella compañía, y de unos 400 balones acreditados, 165 para gente que pasó por aquella compañía. El desierto no es ilusión, su inmensidad oprime todo, lo engrandece y ante su presencia se olvida la mezquindad de los seres. Gracias, y si hay alguna pregunta... Siempre termino estas cosas, no es el caso porque creo que ya no quedan, pero siempre me recuerdo ya como peinamos canas muchos, se acordarán de un programa de televisión en que, ¿cómo se llamaba la speaker? No, pero Paco Umbral, pero era, ¿quién era la speaker? Sí. Mercedes Milá. La Milá. Mercedes Milá llevó a un programa a Paco Umbral para que hablase su libro. Y Paco Umbral a media hora del programa con la mano, ¿qué te pasa, Paco? ¿Qué pasa? Baja la mano. ¿Cómo que baje la mano? Me habéis quitado de la tertulia, es las 4 de la tarde, aquí Televisión Española no paga. Yo vengo a hablar de mi libro y aquí no se va a hablar de mi libro, o sea que me voy. No, no, espera, tal. Bueno, pues que sepan que yo no he venido a hablar de mi libro, yo he venido a vender mi libro, que está ahí. Si no hay ninguna pregunta, ¿qué le quieren hacer al general? Manolo, yo no voy a hacer una pregunta, le voy a contar una cosa que se va a sorprender. Ha estado a punto de venir, lo que pasa es que está muy jodido. El que en aquella época era paracaidista cubano, estaba por esas fechas ahí en el Polisario. Ha estado a punto de venir, pero tiene un cáncer que lo lleva a maltraer y no ha podido venir. Como cosa curiosa, ¿no? Muy bien, me gustaría... Vive aquí cerca, si cada vez que intento tal, está mejor. Me gustaría saludarlo y verlo y darle un abrazo, pues un día, igual que el reconocimiento a muchos de los que estáis aquí, que habéis vivido en el territorio, incluso alguno ha nacido en el año 65 en Dájala, Villa Cisneros, un tal Ricardo Serrano Blon que está ahí al fondo y nació allí. Y probablemente otros muchos habéis estado o tenéis familia que ha servido en aquellos años en el Sáhara. Es curioso porque yo veraneo en Asturias y alguna vez alguna paisana de algún pueblo de donde veraneo me decía: hombre, que eres militar, ¿te importaría llevar un paquete a mi hijo? Digo, sí, hombre, no hay problema, porque tú estás en África. Sí, sí. Y dice, bueno, pues ¿y dónde está tu hijo? En Melilla. Yo estaba en Villa Cisneros, a 2000 kilómetros. Bueno, es decir, por África pasaban muchísimos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros tíos, y mucha sangre se ha quedado vertida allí, en defensa de los intereses. ¿Cuál es la situación actual? En prensa está indefinido, pero probablemente con Trump, con el apoyo de Estados Unidos, con Francia y demás, eso se quede como está. Sin embargo, Naciones Unidas no reconocen el Acuerdo de Madrid y consideran que España es la administradora del territorio y el referéndum es la opción del Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad, con la poca fuerza que tiene de imponer sus decisiones, ahí estamos. General, una cuestión. Cuando España dividió entre Marruecos y Mauritania se negó, no quiso. Y lo no, Mauritania firmó, pero a los 3 meses, con las acciones del Polisario, se retiró y le cedió todo a Marruecos. Se anexionaron ellos de la parte de Mauritania, pero eso es Mauritania, no quiso. Pero el acuerdo es entre esos, dime. El coronel Abdelaziz Delimi, que fue nuestro enemigo en el Sáhara, sí. Bueno, era hombre importante en la brigada español porque había sido formado en tiempos del protectorado, sí, en academias. Pero te diré más, hombre importante en Marruecos, y que desafortunadamente, siendo casi equivalente a un título de nobiliario en España,
trágicamente perdió la vida por causas desconocidas cerca de Ceuta. Como buen moro le gustaba el whisky escocés y tuve el honor de conocerlo personalmente. Gracias. Pues muchísimas gracias y gracias por aguantarme. Simplemente no hay ninguna pregunta, sino agradecer que haya venido aquí a llenarnos de estas historias de milicia, porque sé que tenemos un nombre que es muy diferente a que todo el mundo ha utilizado siempre de la hípica. Ahora nos llamamos Centro Deportivo Sociocultural Militar. Tenemos una M al final que yo siempre resalto, porque esa M se olvida, pero me gusta resaltarla, y me alegra mucho que en este centro, donde hacemos tantas cosas que son de ocio, pues también haya un espacio para estas historias antiguas. Yo tengo un tío coronel de la 7ª promoción que cuando salió de la academia fue al Sáhara directamente, no le preguntaban dónde quería ir, todo el mundo iba al Sáhara en ese momento, y me acuerdo de él cuando ve esas cosas, ¿no? Y me alegro mucho de ver aquí tantos veteranos. Yo creo que debería estar sentado en la última fila, porque soy el más moderno de todos aquí. Sí, pero yo te diré una cosa, mi coronel, que oído lo que has dicho, aquí hay muchos que han anotado diciendo usaremos la hípica como lugar de ciertas conferencias y presentaciones, porque aquí hay muchas personas bastante más listas, inteligentes y escritoras que el que ha sido el ponente. Pues yo no quiero ser protagonista de nada aquí, solo darle las gracias por haber venido aquí Gracias a la hípica por prestarnos sus autos. Si me permite, yo no tengo nada que decir de... Vamos, la conferencia ha sido maravillosa. Creo que ha conseguido darnos un gran baño de lo que fue esa época de la historia, y sobre todo creo que nos ha picado lo suficiente como para comprar el libro y que lo leamos. Agradecerle también que haya hecho referencia al cabo primero Ibar Catalán, que, si me permite, voy a hacer un apunte, que cuando murió ya era alumno de la Academia General Básica de Suboficiales. Y que hay un nombre puesto en la Academia Básica de Suboficiales, ¿o no? Primer, si no recuerdo mal, el único alumno muerto en combate de la Academia General Básica de Suboficiales. Agradecerles a todos ustedes su presencia, y, mi general, queremos darle un detallito, es más lo que parece que lo que es, pero para que se acuerde de nosotros. Yo me pasé muchos años en Bilbao y tenía un amigo que le decía, oye, José Luis, mañana te vienes a comer, tengo un compromiso, ¿por qué no me lo das en dinero y yo me lo gasto? Pues, muchas gracias. Bueno, yo creo que había algún libro que todavía quería que firmase, lo firmo antes.